Ok, entonces dice, una disolución contiene 8,5% de acetona. Aquí ni siquiera necesitaríamos que nos dieran el resto. Regularmente lo que nos van a preguntar ahí, o sea, el dato que se da regularmente en ese sentido es solamente esto. Una disolución que tiene 8,50% de acetona. Cuando estamos hablando de disoluciones y no se precisa otra condición, generalmente el resto del componente será agua. Si es otra sustancia, pues se hace la precisión de cuál es. Pero mientras no nos indiquen qué sustancia es, vamos a entender que están hablando de agua, ¿cierto? Entonces tenemos 8,5% de acetona y tiene una densidad. La densidad es de la solución. Recuerden que la densidad se identifica con la letra Rho. Esta densidad corresponde a la solución completita y dice que la densidad es de 0,9867. 0,9867 las unidades de densidad, que son gramos por mililitro. Recuerden que la densidad es una unidad que permite interconvertir de masa a volumen y la utilizamos mucho en química. Dice, ¿cuál es la masa de acetona en kilogramos? ¿Okay? Lo que nos preguntas es por la cantidad de acetona en kilogramos que hay en 7.5 litros. 7.5 litros de disolución. Solución y disolución son sinónimos. Ok, esos son los datos que nos dan ahora. Lo que hay que establecer es un recorrido lógico, porque estamos partiendo de litros de disolución y de los litros de disolución debemos llegar, lo que nos están preguntando es a los kilogramos de acetona. Esta es la pregunta que nos están haciendo. Este es el interrogante que se debe resolver. El dato que tenemos son litros de disolución, que es este. Ahora, para poder utilizar los factores que tenemos acá, si los expresamos como factores de conversión, entonces esta densidad la podríamos expresar como 0,9867 gramos de la disolución, que corresponden a 1 mililitro. Ahora la voy a expresar como un factor de conversión, ¿cierto?, de la disolución. Ok. Estos gramos también son de disolución. Muy bien. Este valor que tengo acá no lo puedo expresar como factor de conversión. Son 7,5 litros y no tengo cómo ubicarlo acá de otra manera. Pero este porcentaje sí lo puedo expresar como factor de conversión, porque recuerden que cuando estamos hablando de unidades porcentuales, y este porcentaje, por ejemplo, que es en masa, lo que está indicando es que tenemos 8,50 gramos de acetona en 100 gramos de la disolución. Ambos son gramos, aunque estemos hablando de líquidos, sí, porque el porcentaje que me están dando es un porcentaje en masa. Cuando este porcentaje está en masa, entonces será la masa del soluto en relación con la masa de toda la solución, ¿cierto? Y son 100 precisamente porque la unidad es porcentual, eso es lo que nos están indicando. ¿Qué otro factor necesitamos acá importante? Necesito una conversión de sistema métrico decimal, porque fíjense que vengo en litros, necesito una equivalencia entre litros y mililitros, que es el valor con el que me voy a comparar acá. Entonces tengo que tener claro que en un litro hay 1000 mililitros. Ese es un factor de conversión que vamos a requerir ahí. Y el otro factor de conversión que requerimos es cómo vamos a llevar de gramos a kilogramos. Ese es otro factor acá que tendremos entonces, que un kilogramo tiene 1000 gramos. Una vez que tenemos los factores de conversión, ahora habrá que pensar cuál es el recorrido que vamos a hacer para poder resolver el problema, ¿sí? Entonces partiríamos de este dato que nos dan, que es el de litros de disolución, los llevaríamos a mililitros de la disolución. Para llevarlos de litros a mililitros, entonces vamos a utilizar la conversión que tenemos del sistema métrico, que es esta, ¿sí? Ok, una vez que lo tenemos en mililitros de disolución, lo vamos a llevar a gramos de disolución. La forma de pasar de gramos de una unidad de masa a una unidad de volumen es
con la densidad, ¿cierto? Para eso me sirve la densidad. Decíamos ahora que es un factor de interconversión y ya voy a estar hablando de gramos de disolución. De los gramos de disolución voy a llevar la conversión hasta gramos de acetona. ¿Cómo los llevamos de gramos de disolución a gramos de acetona? Con el porcentaje en masa. O sea que me los está relacionando, ¿cierto? Entonces con el porcentaje en masa los llevo de gramos de disolución a gramos de acetona y finalmente los gramos de acetona los llevo a kilogramos de acetona nuevamente con la conversión del sistema métrico. Entonces ahora vamos a hacerlo. Este es un recorrido lógico en el que tengo los datos, el dato de partida, el dato de llegada y cómo los voy a conectar, ¿sí? Entonces empezaríamos. Tengo 7,50 litros. Recuerden que las cifras con las que nos están dando los datos son determinantes, esas son cifras significativas y de esa manera se va a reportar el resultado. ¿Cuántas cifras significativas tiene este dato? 3. Así que nuestro resultado se reportará con 3 cifras significativas porque los datos que van de acá en adelante los asumimos como que no tienen incertidumbre, o sea, no están en discusión. Entonces empezamos acá y decimos que 1 litro de solución o de disolución tiene 1000 mililitros. Miren que decíamos que los factores de conversión no son fraccionarios, no tienen que ir en esta orientación. Yo los voy a ubico los litros abajo y los mililitros arriba para poder simplificar esta unidad. Ahora la única unidad que tengo son mililitros. Después de esto vamos a aplicar entonces el concepto de densidad y ahora voy a decir entonces que en 1 mililitro de disolución se tiene 0,9867 gramos de disolución. Miren que es una unidad de interconversión, es decir, la cantidad de la que estamos hablando ahí no es de acetona, es una unidad en la que se está midiendo la masa de la solución y el volumen de la solución, y eso es lo que se compara. Es el dato que vamos a tener ahí. Ahora los mililitros de nuevo van abajo para poder simplificar este valor. Tengo los gramos de disolución, voy en este punto. Ahora sé que en 100 gramos de disolución vamos a tener 8,5 gramos de acetona y todo lo que nos falta es pasarlo a kilogramos. Entonces tendríamos acá que 1000 gramos es 1 kilogramo de acetona. Y ya tenemos la respuesta, ¿sí? Miren cómo el factor de conversión lo que nos ayuda también es saber cómo se relacionan los datos de manera correcta. Las unidades que se tienen en el numerador deben simplificarse con las unidades que están en el denominador. Así tengo gramos de acetona con gramos de acetona y el resultado nos va a dar en kilogramos de acetona. Entonces, generalmente uno puede empezar, no siempre, pero uno puede empezar por el dato que no puedo expresar como factor de conversión, que es el dato de partida. Lo que me están preguntando es, ¿cuánto tengo en esta cantidad? Entonces, este sería el dato de partida y este es el dato de llegada. A partir de los datos que me dan, adicional a las conversiones que sé que debo tener en cuenta, es que establezco la ruta. Pero la ruta es lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer siempre, y es un camino. No hay un parámetro como primero esto, como una regla para hacerlo. Es la comprensión del proceso, es la comprensión de los datos y que tú vayas viendo cómo los vas a ir relacionando. Los litros de solución definitivamente no me llevan a kilogramos de acetona. ¿Cómo hago para llegar de los litros de solución a los kilogramos de acetona? Entonces, si puedo pasar esos litros a mililitros y tengo un valor que me permita llevarlo a gramos, ahora me estoy acercando a los kilogramos. Y continúo relacionando los datos que tengo y el conocimiento como del proceso para poder hallar la respuesta. Pero no hay como un recorrido que se pueda establecer ahí. Generalmente trabajas con los datos que se tienen. Vamos a ver el 27, que tiene otras particularidades. Y las particularidades fundamentalmente es comprensión de lectura. Entonces hay que leer bien el ejercicio para interpretar qué es lo que nos están pidiendo
y qué es lo que nos están dando. ¿Sí? Entonces lo que nos están diciendo acá es que cuando está vacío tiene una masa de 25,60 y cuando se llena con agua tiene una masa de 35,55 gramos. ¿De aquí qué se puede deducir? Se puede restar y se halla la masa del agua. Entonces, cuando lo que pasa es que obviamente los líquidos no se pueden pesar directamente en la balanza, entonces es muy común que se pese el implemento vacío y después lleno con el líquido y la diferencia nos va a dar la masa del agua. En este caso, entre estos dos voy a tener el primer dato que es la masa del agua. Vamos a ponerle número a esos datos para poder que nos permita hacerlo mejor. Entonces, el primer dato que tengo es el del pignómetro vacío, después voy a tener el pignómetro con agua y la masa del agua corresponderá entonces al dato 2 menos el dato 1, ¿cierto? Entonces, esa masa del agua la vamos a calcular como 35,55 gramos, que es lo que pesa con el agua, menos los 25,60 gramos que pesa solo. Hasta ahí vamos en la primera parte del ejercicio. En esto entonces voy a tener que la masa del agua es 9,95 gramos. En este punto, la masa del agua es 9,95 gramos de agua. Ese es el primer dato que tenemos. Ahora, el ejercicio continúa. Hasta ahí todo lo que nos ha dicho es cuál es la cantidad de agua que tiene, ¿sí? Después dice, el agua está a 20 grados centígrados. Entonces tenemos aquí un dato importante que es la temperatura y decimos que está a 20 grados centígrados. La temperatura cuando se está trabajando con densidad es fundamental, porque si bien la densidad es una propiedad intensiva, depende de la temperatura, porque recuerden que la densidad lo que está relacionando es la masa, en este caso del agua, en relación con el volumen del agua. Y como esta densidad es una propiedad intensiva, porque fíjense que en la medida que aumenta uno, la masa es una propiedad extensiva, el volumen es una propiedad extensiva, y la razón de dos propiedades extensivas es una propiedad intensiva. En la medida que aumenta uno, aumenta la otra, por tanto la razón entre estas permanece igual. Pero sí cambia con la temperatura, porque la temperatura afecta el volumen pero no la masa. Entonces es común cuando se está trabajando con densidades, se están determinando densidades, que se indique a qué temperatura es esa densidad, porque cuando cambia la temperatura, cambia la densidad, ¿sí? Tenemos entonces que a 20 grados centígrados la densidad del agua es 0,9982, es un dato que nos están dando, 0,9982, pues si la densidad es gramos por mililitro, y lo vamos a poner de una vez como si fuera un factor de conversión para utilizarlo ahora en el cálculo. Es decir, que tengo 0,9982 gramos sobre mililitro, slash mililitro, es igual que escribirlo de esta manera, ¿sí? Ya lo tengo como factor de conversión. Dice, cuando se introduce 10,20 gramos de plomo, entonces ahora voy a tener un tercer dato en el que voy a tener el mismo pignómetro con el que he hecho las otras dos mediciones, más el agua, pero en esa tercera medición ya también tiene entonces más plomo. Del agua ya sabemos cuánto tenía cuando no había nada, y en este caso lo que voy a considerar es cuál es la masa del plomo. Dice que tengo 10,20 gramos. Esto es muy fácil de medir porque simplemente en la balanza mido cuánto pesa esta partícula de plomo que quiero calcularle la densidad y ya, registro ese dato. Ahora, el problema en ese caso para hallar la densidad, el problema no es la masa, porque este término lo puedo hacer muy fácil en la balanza. La dificultad que tengo es el volumen, porque si tengo una muestra pequeña, pues obviamente si voy a ver el volumen por desplazamiento, pues lo que alcanza a desplazar en un instrumento regular como una probeta es muy pequeño. Pero en el pignómetro ahora sí puedo ver mejor ese desplazamiento en términos en que como puedo saber cuánta agua tenía antes y aquí puedo calcular cuánta agua me quedó después, la cantidad de agua que se haya eliminado en este caso corresponderá al volumen que está desplazando el plomo. Ese es el principio de Arquímedes, recuerden. Cuando un cuerpo se sumerge en un volumen determinado, desplazará el volumen que corresponde al que esté ocupando ese cuerpo.
Eso es lo que está diciendo el principio de Arquímedes. Entonces, en realidad, esta masa del pignómetro ahí no va a cambiar, van a ser los mismos 25,60. Y ahora, lo que va a cambiar acá es la cantidad de agua que había. Al principio teníamos 9,95 gramos. Una vez que introduzca el plomo, voy a calcular cuánta agua me queda, considerando que cuando yo peso ese conjunto, lo que voy a tener ahí es que la masa total es 44,83 gramos. ¿Sí? Aquí voy a tener, esta masa va a ser 44,83 gramos. De estos 44,83 gramos, que es el total de la medida ahí, entonces le voy a restar el pignómetro vacío, que son 25,60, y le voy a restar el plomo para ver qué masa de agua tengo entonces una vez que se ha introducido el plomo en el implemento, ¿cierto? Más 10,20 gramos, estos ambos son gramos, y ahora voy a tener que, en ese caso, la masa de agua es 9,03 gramos en esa segunda lectura. Por la observación de lo que está ocurriendo acá, fíjense que entonces el volumen del plomo corresponderá a la diferencia, o sea, a la masa que se ha perdido, que está en relación con el volumen del agua que se ha perdido ahí. Lo que ocurre es que los datos que yo tengo hasta acá son masa, pero a partir de esta masa y considerando la densidad, yo puedo hallar el volumen del agua en el primer pignómetro, el volumen del agua en el segundo pignómetro, y la diferencia de esos volúmenes será el volumen del plomo. Como tengo la masa del plomo, ahora con el volumen que está ocupando el plomo, hallo la densidad. ¿Está claro el concepto ahí? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a proceder. Si tengo la masa, voy a hallar el primer volumen. El volumen 1 del agua. Entonces, a partir de esta fórmula, el volumen será igual a la masa del agua respecto a la densidad del agua. Si reemplazo esto, ya habíamos sacado el dato de la masa, 9,95 gramos de agua, y con la densidad, que era un dato que nos habían dado, que decía que eran 0,9982 gramos en un mililitro. ¿Sí? Miren que cuando simplifique estas unidades, entonces esto sí lo hago por extremos y medios. Cuando las simplifico, estos gramos se simplifican con estos y estos mililitros van a subir, y ahí voy a tener entonces el primer volumen de agua, que corresponderá, el volumen, el primero será 9,968, ¿sí? Esto me va a dar 9,968 mililitros con esos datos. Miren que aquí tengo 3 cifras significativas y aquí tengo 4. Por ahora lo voy a dejar con todas las cifras significativas porque solo se redondea al final al número de cifras significativas que debe tener. Solamente al final no se está redondeando en cada punto de estos. El volumen de agua que voy a tener en la segunda lectura, es decir, el volumen 2 del agua, cuando ya se ha introducido el plomo, entonces corresponderá igual a los 9,03 gramos de agua, a la misma densidad porque se está haciendo a la misma temperatura. Entonces esto sería 0,9982 gramos, que estarán en un mililitro. Y ahora voy a tener entonces el segundo volumen de agua, que será 9,046 mililitros, y de esta manera puedo calcular entonces el volumen del plomo. El volumen del plomo, el volumen que ha sido desplazado por el plomo, es la diferencia entre el volumen del agua entre uno y otro. Ese espacio ya lo va a estar ocupando el plomo, entonces tendríamos que es 9,968 mililitros, que es la primera lectura, menos 9,046 mililitros, que es el de la segunda lectura, y voy a tener entonces ahí el volumen del plomo, que es 0,92 mililitros. Estos 0,92 mililitros son los mililitros desplazados. Fue lo que desplazó el plomo en este proceso, ¿sí? Y ya solamente tengo que calcular la densidad del plomo
que era la pregunta que me hacían, la densidad del plomo entonces será igual a la masa del plomo respecto al volumen del plomo. El agua nos sirvió como un recurso para calcular el volumen desplazado. Tenemos la masa del plomo que eran 10,20 gramos respecto al volumen que está ocupando este trozo de plomo, que son 0,92 mililitros, y ahí tenemos entonces la densidad, que es 11,06 gramos por mililitro. Esa sería la respuesta que tendríamos ahí. Ahora, fíjense que los datos que tengo de masa tienen 4 cifras significativas, 4 cifras significativas, 4 cifras significativas. El resultado se debe reportar con 4 cifras significativas, ¿cierto? Recuerden que acá están resultando los cálculos que hago, entonces eso no me determina el número de cifras significativas, las determinan los datos que se han precisado instrumentalmente. Entonces, si el dato me lo están pidiendo en gramos por centímetros cúbicos, aquí hay que recordar que el volumen es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades, en el que tenemos que la longitud está dada en metros, ¿sí? El área está dada en metros cuadrados y el volumen está dado en metros cúbicos. Entonces, habíamos visto antes cómo un metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos, y de esta manera, entonces la milésima parte de un metro cúbico, es decir, un decímetro cúbico, es lo que equiparamos a un litro, lo que corresponde a un volumen de un litro. La milésima parte de un litro es un mililitro, y la milésima parte de un decímetro cúbico, perdón, es un centímetro cúbico. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo llegamos a que la milésima parte es un centímetro cúbico si realmente sabemos que en un decímetro hay 10 centímetros? ¿Cierto? En un decímetro hay 10 centímetros. De acuerdo con el sistema métrico decimal, en un decímetro hay 10 centímetros. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Un decímetro corresponde a 10 centímetros. ¿Te acuerdas de un metro? Cuando un metro se divide en 10 partes, la décima parte del metro es un decímetro. Y cada decímetro está dividido en 10 partecitas, que es un centímetro. Entonces, un decímetro tiene 10 centímetros. ¿Sí? Si voy a considerar un decímetro cúbico, es el que tengo acá, es el que estoy comparando acá, un decímetro cúbico tendrá entonces 10 centímetros elevados al cubo. Y 10 centímetros elevados al cubo es igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces ahí aparece la equivalencia. Esto no lo tengo que explicar. Cuando estamos hablando de volumen, si los datos nos lo dan, por ejemplo, en mililitros, si nos dan un dato en mililitros, sabemos que es equivalente a centímetros cúbicos. Incluso en la industria de alimentos los van a encontrar de esta manera. Y están hablando de la misma unidad. Son equivalencias que hay entre estos. En las gaseosas, por ejemplo, dice, tiene 260 cc. ¿Sí? O incluso en las motos, que dice, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? Bueno, esa es la capacidad que tiene en realidad en volumen, en términos de volumen, y se refiere a eso.